Bueno, allá en Colombia, el Clan del Golfo y otras organizaciones del narcotráfico anuncian su intención de coordinar un alto al fuego para negociar su desarme con el gobierno electo del izquierdista Gustavo Petro, o en una extensa carta dirigida al presidente electo, a la vicepresidenta Francia Márquez y al designado canciller Álvaro Leiva. Este clan del Golfo dijo estar dispuesto al diálogo y a la reconciliación para parar la violencia cíclica en la nación sudamericana. Y junto a este clan del Golfo, que se presenta como autodefensas gaitanistas de Colombia, otras 5 bandas armadas suscribieron el texto con fecha 19 de julio, hace apenas 6 días, y que fue publicado por varios medios el fin de semana. Bueno, vamos a platicar con Carlos Augusto Villota, periodista colombiano muy influyente, muy reconocido, y quien ha sido pues también el enlace de Grupo Fórmula en Centro y Sudamérica. Carlos Augusto, te saludo con mucho gusto y te escuchamos. ¿Qué significa y qué resultados puede ofrecer en el muy corto plazo este gesto de las organizaciones, de algunas organizaciones del narcotráfico, como ellos dicen, para frenar la violencia cíclica? Adelante, Carlos Augusto. Oscar Mario, muy buenos días para ti, para el auditorio en México, Estados Unidos y por supuesto en los 5 continentes a esta hora de la mañana. Este anuncio del Clan del Golfo en una carta al presidente electo Gustavo Petro, en a propósito se posesiona el próximo 7 de agosto, pasado el mediodía, y con la presencia de un poco más de 18 jefes de Estado, encabezado por el rey de España, Felipe, pues demuestra un punto esencial, y es que la columna vertebral del entrante gobierno será la construcción, la consolidación y la transformación del proceso de paz en un hecho real, es decir, la firma el acuerdo de paz que firmó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, pues ahora tiene un nuevo signo en esta administración. ¿Y qué se interpreta aquí en la ciudad de Bogotá? El gobierno de Gustavo Petro le apunta a éxitos tempranos en sus 100 primeros días y además a generar confianza en las regiones, sobre todo en esos 400 municipios que históricamente por más de 50 y 60 años pues han sido protagonistas de la violencia en todo tipo de acciones delincuenciales, hoy con el protagonismo del narcotráfico, Oscar Mario. Oye, pero bueno, todo esto se agrega a un plan de gobierno, a propuestas que han sido calificadas incluso por la oposición como muy relevantes del presidente electo, que se aleja de la izquierda radical para entrar o caer en el pragmatismo y provocar ese punto de inflexión hacia mejor, que es lo que necesita Colombia. Ha llamado muchísimo la atención esta serenidad y esta responsabilidad que muestra Gustavo Petro antes de rendir protesta, Carlos Augusto. Es que aquí hay un protagonista que tal vez la comunidad internacional no conoce, y es que el entrante canciller Álvaro Leiva, que en algún pasaje de su vida estuvo preso precisamente por apoyar acciones de paz, hoy es ese diplomático y ese hombre de confianza que va a liderar y que va a colocar el tema de la paz no solamente en Colombia sino en América Latina. Y le anticipo, Oscar Mario, que Gustavo Petro será una persona que a partir del 7 de agosto estará en la mira de la comunidad internacional, no solamente por sus propuestas, sino además porque es una persona que cuando va a tarima, cuando va a escenarios de orden local, nacional, regional y ahora internacional, y ahora como presidente de los colombianos a partir del 7 de agosto, pues tendrá otra dimensión y tendrá en Álvaro Leiva precisamente ese aliado que a veces los jefes de Estado necesitan. Y por el otro lado está Roy Barreras, un hombre experimentado que ha pasado casi por toda la mayoría de partidos políticos en Colombia, iniciando en Cambio Radical, el Centro Democrático, el partido de la U, y que ahora es presidente del Congreso de la República,
que incluso en las últimas horas ha logrado el aplazamiento de la elección del Contralor General de la República, que estaba previsto para el 3 de agosto, para el 18 de agosto, lo que demuestra que hay una agenda ya construida y que puede ser una gran sorpresa los 100 primeros días de la próxima administración, Oscar Mario. Bueno, y como ex guerrillero, ¿qué se sabe de las intenciones de Gustavo Petro con las principales fuerzas que han mantenido pues prácticamente una guerra civil durante más de 50 años allá en Colombia, Carlos Augusto? Pues Radio Fórmula está en capacidad de informar a esta hora de la mañana en tu espacio de opinión que se han venido haciendo aproximaciones con el ELN, que hay ya un acuerdo, digamos, entre las partes, aunque no ha sido oficial, y que este podría ser el gran anuncio en el próximo discurso del presidente electo el 7 de agosto, cuando tome posesión y cuando reemplace a Iván Duque, cuya popularidad pues es muy baja en este momento, aunque el presidente saliente trata de demostrar acciones de gobierno, la soledad del mandatario saliente es evidente. Oye, ¿realmente sí se está dando una transformación, al menos en intención, y un giro de 180 grados con las políticas de los que empatan con el uribismo allá en Colombia para, por primera vez en muchos años, hacer algo distinto, diferente, que pueda arrojar buenos resultados en el corto plazo, sobre todo en cuanto a credibilidad, a confianza y a certeza para un nuevo ambiente de paz que también provoque un efecto positivo en la economía colombiana? Pues las intenciones están, digamos, la diplomacia con los partidos políticos, la gran mesa de diálogo con el entrante ministro del Interior, Alfonso Prada, quien se formó en el nuevo liberalismo, también se evidencia, pero sin embargo la administración de Gustavo Petro tendrá un gran enemigo como es la alta inflación, la crisis que hay en el sistema público por lo que ha significado la pandemia y por sobre todo también los hechos de corrupción que tienen sin dinero a buena parte de los estamentos estatales, incluido gobernaciones y alcaldías. Así que la tarea no será fácil y el comportamiento volátil del dólar que hoy supera los 4.400 pesos, un hecho que además deja en cuidados intensivos las altas importaciones, sobre todo el sector agrícola, que curiosamente hace Colombia cuando tiene más del 65% de su territorio en el campo y además dándole la espalda al mar, al Océano Atlántico y al Océano Pacífico, Oscar. Bueno, ¿qué papel jugará como contrapeso el uribismo? ¿Qué tanta fuerza sigue teniendo como obstáculo a los planes del nuevo presidente Petro? Pues aunque ya no está el expresidente Álvaro Uribe en el Congreso de la República, su bancada, que ya no es mínima, que es el cuarto partido al interior del Congreso de la República, tratará de ser, digamos, un opositor no reflexivo ni constructivo, más bien una acción de choque contra Gustavo Petro, y se va a repetir lo que sucedió en el gobierno de Iván Duque, donde la bancada de Gustavo Petro y de toda la izquierda también hizo lo mismo. Así que es un nuevo capítulo cuyo escenario puede ser impredecible, incluso, como se dice aquí en Colombia, en medios de comunicación hablado y escrito, y por supuesto en la mesa central de Radio Fórmula en Bogotá está para alquilar balcón. Oye, finalmente, si se hiciera una encuesta al día de hoy y unos días antes de que rinda protesta Gustavo Petro como presidente de Colombia, ¿con qué popularidad o con qué porcentaje de apoyo llega del total de la población? Casi del 72%, un hecho inédito para un hombre de izquierda, para una persona que incluso dejó más preguntas que respuestas por su paso por la alcaldía de Bogotá, con también en su polarización al interior del Congreso, cuando estuvo como senador de la República, teniendo en cuenta que fue el segundo hombre en votación o de candidato mejor en las elecciones del 2018, algo que es muy similar
a lo que va a suceder con Rodolfo Hernández, que ya es senador electo, dado que fue el segundo en las elecciones del pasado 19 de junio. Gustavo Petro tiene un buen gabinete, tiene un ministro de Hacienda con mucha experiencia, como es el doctor Ocampo, también un ministro de Defensa, el doctor Velázquez, cuyo pasado está en las altas cortes, y hay, digamos, mucho interés por conocer esas acciones y sobre todo el primer discurso ya como presidente de lo que va a ser su gobierno en los próximos 4 años, Ostama. Bueno, pues impera una especie de optimismo reservado, ¿no? Con la llegada de Gustavo Petro, a quien se ha calificado como un hombre mesurado, objetivo, responsable. Ojalá que así sea, por el bien de Colombia. Estás abriendo la conversación en Los Tiempos.